La palabra para traer recuerdos, La palabra para nombrar el sufrimiento, la palabra para encontrar socorro, la palabra para compartir las emociones, la palabra para denunciar el abuso, la palabra para reconocer el error, la palabra para reconocernos la palabra para nombrar el amor. y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Hoy nos encontramos con dos invitados especiales. Nos encontramos con Marco Antonio de la Parra. Él es psiquiatra, psicoanalista y dramaturgo chileno, autor de más de 80 títulos traducidos a varios idiomas, entre piezas teatrales, novelas, libros de relatos y ensayos. Es también director de la Escuela de Teatro de la Universidad Finisterra, acá en Santiago de Chile. Y también nos encontramos con un paisano, un compatriota venezolano, con José Pisano, que es arquitecto y crítico del cine. Es también director del Centro Mira, Cultural del Trasnocho en Caracas, Venezuela. Yo estoy muy contento de que los dos hayan abierto un espacio para participar de este ciclo de cine de la palabra y el vínculo. ¿Cómo están? ¿qué tal? Encantado. Un placer y un gusto, nada, compartir espacio por acá y conversar de cine, además de una película tan especial como lo es La Zona de Interés. Así es. Bueno, fíjense que como es de costumbre, vamos a iniciar este episodio presentándoles un poco la sinopsis de lo que es la zona de interés, un poco como para que conozcan de qué va la película y luego iniciamos la conversa. La historia se centra en Rodolfo Höss, comandante de Auschwitz, y su esposa Hedwig. Mientras él supervisa el exterminio masivo en el campo de concentración, ella se ocupa de mantener a sus hijos en una actividad. Comparte con sus amigas, cuida el jardín y es atendida por mujeres que realizan tareas domésticas a sus órdenes y que además se encargan de seleccionar objetos de valor de los prisioneros para ser entregados a la familia. Cuando Hoss no está en el ejercicio de sus funciones, lleva a sus hijos a pasear, nadar y pescar. Todo transcurre en un espacio aparentemente tranquilo, pero más allá del muro del jardín se oyen disparos, ruido industrial, llantos y gritos de agonía. El horror solo se sugiere, no lo vemos. Es una película que retrata el mal con absoluta normalidad. La zona de interés fue un término usado por los nazis para describir un espacio para la creación de un campo de concentración. La película nos muestra que los monstruos existen y que los más peligrosos pueden ser los hombres comunes dispuestos a creer y actuar ciegamente sin cuestionamientos. Si bien la película es una adaptación de la novela homónima de Martin Amis, utilizó hechos reales como inspiración para este trabajo, basados en testimonios de sobrevivientes para recrear la vida de Rodolfo Höss y su familia. Algunos críticos la catalogaron como una película experimental sensorial, grabada con cámaras ocultas a modo de reality. Fue protagonizada por Christian Friedel y la maravillosa actriz Sandra Hüller, quien también protagonizó Anatomía de una caída, y recibió 5 nominaciones a los premios Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Sonido, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Internacional, alzándose con el galardón en esta categoría. Bueno, vamos a escuchar a los invitados. Cuéntenme un poco qué les pareció la película. A mí la verdad, la película, bueno, yo traté de llegar a ella sin mucha información, como me gusta, más bien, lógicamente, claro, uno conoce algo de la trayectoria, del título, del director, el autor, etcétera. Lo que más me sorprendió de la película es el enfoque y la manera de abordar un tema tan terrible como es el holocausto, desde la cotidianidad, cosa que tradicionalmente no se ha visto. Y de hecho, mientras yo veía la película, lo que apostaba, esperaba es que no me mostrara el campo de concentración. Sí, más bien la película lógicamente se centra en lo que es el lado del campo. Entonces, para mí en principio, digamos, ese es el gran mérito, el gran punto de partida de esta película, mostrarlo desde la vida cotidiana de una familia, en ocasiones quizás hasta un poco aburrida, porque no hay nada excepcional dentro de lo que está ocurriendo. Lo excepcional está justamente en lo que ocurre detrás de ese muro que maravillosamente la película, digamos, retrata a través de su maravillosa banda sonora, donde, bueno, como bien comentaba Nelson al principio, oímos esos disparos, oímos de alguna manera, digamos, el funcionamiento de la chimenea, oímos algunos gritos, algunas voces que nos perturban y ayudan a crear esa atmósfera bueno, que poco a poco va atrapando al espectador y lo van involucrando dentro del horror sin mostrarlo de forma abierta. Yo creo que es interesante lo que tú señalas, esto de cómo se muestra el horror en esta película.
porque lo notable es que no se muestra. Yo le iba a decir a Nelson, detente, por favor, que el spoiler es tan fácil. Ah, bueno, pero Esto es como fíjense que las personas que vienen a participar como oyentes, como espectadores del ciclo de cine, conocen que antes de escuchar este episodio tienen que ver la película, así que hablen está muy bien. abiertamente. No se Está muy bien. muestra, se sugiere. No se muestra, se Sí, sí, sugiere. sí. Incluso más que eso, como señalaba, esto de la banda sonora que es tan importante, fue uno de los premios que obtuvo en la academia, el trabajo del sonido, ¿no? Cuando Mm, se apagan las luces del teatro, del cine, empieza una cosa extrañísima en el audio. O sea, no nos permite la oscuridad completa, ni permite tampoco el silencio completo. Y durante bastante tiempo, yo creo que un minuto o algo más, se hace muy largo, hay un sonido gutural sobrepuesto a una especie de composición musical de la cual perdemos el tono, digamos. Y al final este ruido gutural que va a surgir varias veces y cada vez más en un increciendo a lo largo del film, se escucha un pajarito, que es como el sonido de lo cotidiano, hermoso, que nos va en lugar, y ahí recién abren al jardín de la familia Hirsch, y de fondo, muy de fondo, detrás del muro, está el campo. ujú, El campo que uno deduce de muchas otras películas o información que uno ha tenido, pero la atención de la cámara está sobre una familia alemana que saca adelante un jardín en una casa de vida cotidiana, donde los niños juegan, ya veremos que juegan juegos que son especiales, digamos, y que están viviendo este terror sin terror. Cuando tú hablaste de los disparos, yo me recuerdo que el disparo es algo que va aumentando también a lo largo de la película. ujú, La mención del disparo, Sí. digamos. Las referencias más concretas sonoras, como haciendo alusión a que hay un muro y hay algo a lo cual no tenemos acceso más que por el sonido. ujú, O sea, no vamos a ver eh, la, los hornos, pero vamos a ver el humo. ujú. Una de las escenas más brillantes de la película es cuando está pasando el humo del tren con los prisioneros que van a Auschwitz y están los niños jugando con un tren al lado de la piscina. O sea, hay dos trenes, digamos. Se replica la escena, una como juego infantil y otra como juego comillas, de adultos, terrible, ¿no? Es interesante esto que dices de cómo los niños de alguna manera intentan a través del juego darle un lugar a ese terror sin nombre, Sí, ¿no? sí, Es muy interesante ese juego entre niños y adultos, porque si recuerdan también, Hoss, cuando para dormir a sus hijos les lee un cuento. El ¿no? cuento que les lee es Hansel y Gretel. Mm. De hecho, hay una escena donde ocurre digamos, esta situación casi onírica de esta chica que sale, que va recogiendo o va colocando unas frutas, que es una escena que parece filmada en negativo, y él va echando el Exacto, cuento de Hansel y Gretel, que de alguna manera, claro, Gretel, recordemos que dejaba las migas de pan, aquí ella va dejando frutas para los prisioneros del campo de concentración. También al final está el tren. De hecho, cuando Hoss termina el cuento, le dice, bueno, y Gretel empuja a la bruja dentro del horno, cierra la puerta y toma a su hermano Hansel y le dice, ya estamos libres, nos podemos ir. Que también, digamos, en el sentido de toda la historia es absolutamente perturbadora, siendo él el jefe de un campo de concentración, donde además uno de los elementos fundamentales eran estos crematorios, y él juega con una historia de niños contada, donde a la vez está esta única, digamos, entrada al campo a través de esta figura casi de ensueño trabajada en forma de negativo, ¿no? Entonces, muy interesante, porque yo creo que bueno, todo esto contribuye también a crear esa perturbación en el espectador respecto a
lo que está ocurriendo en el fondo de la historia. Mientras estuve preparando este episodio con ustedes, consulté un poquito la historia de cómo se creó la película, ¿no? Y un poco los antecedentes y el director hizo, bueno, como una especie de trabajo de reconstrucción de memoria con algunos de los sobrevivientes de aquel entonces y logró entrevistar a una mujer muy, muy anciana ya que efectivamente hizo esto que vimos con esta niña que les dejaba manzanas a las víctimas, ¿no? En las noches, y efectivamente esto es un hecho de la vida real, ¿no? Es como que ese punto me parece interesante, pero quizás como detenernos un poco en los simbolismos. ¿Qué podríamos pensar en relación al hecho de que lo hayan grabado justamente como en negativo, ¿no? Me parece que ahí el director quiso transmitir un mensaje con eso. ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo siento que elige estas zonas en negativo para recordarnos esto es un cuento. Y es terrible que sea un cuento, pero se hace más terrible que si lo hubiera hecho realista. Pensemos películas muy notables sobre el holocausto, como El hijo de Saúl, de hace algunos años. La película Extraordinaria. húngara, extraordinaria, extraordinario film, pero que era exactamente lo contrario, la cámara directamente al prisionero que llevaba el cuerpo del que iba a tomar como su hijo, a adoptarlo. Aquí no, aquí la imagen está intervenida, está distanciada. Hay recursos. A mí me trajo mucho recuerdo del trabajo de Brecht, ¿no? Del terror y miseria del Tercer Reich. Que me acuerdo que lo vi justamente en Caracas, en los tiempos de oro de los festivales de teatro. Una versión letona, o sea, algo así. O sea, era una versión muy impresionante. Que el primer acto tú querías ser nazi. Veías unas guapísimas uniformadas, unos tipos fantásticos. Tú querías ser nazi. Y en el segundo acto te producía horror haber pensado lo que habías pensado. Y yo creo que aquí hay algo brechtiano en el intervenir el mensaje, la imagen, para producir un distanciamiento. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Es una película? Cuando, por ejemplo, la escena, cuando ella se prueba el abrigo, viene sin ninguna información de dónde salió ese abrigo. Pero nuestro recuerdo, nuestra información sobre el tema es feroz, digamos, esta selección de vestuario de los prisioneros. Entonces uno va viendo cómo se trivializa esa escena, por ejemplo, el abrigo tiene una escena también con muchos espejos en el dormitorio de ella, ¿no? Cuando está lleno de espejos y uno ve todo el tema del reflejo, ¿no? ¿Cuál es el espejo de esta película? De cuál sería hoy un comportamiento de negación y de escisión para enfrentarnos al mal. Claro, como una especie de política denegatoria de una verdad, de un hecho, ¿no? Como que pensando un poco en Claro. la idea de, bueno, de las desmentidas conjuntas, porque en el fondo no es solamente uno ni dos, sino un conjunto completo, una sociedad completa que desmiente, ¿no? Algo que Sí. pasa. Totalmente la línea de lo que comenta Marco. A mí, la verdad, la película está contada, pareciera por un lado como una especie de documental familiar. A mí me parece que lógicamente dentro de, digamos, ese carácter algo documental de retratar una familia convencional, una familia que, bueno, que sale al río, tiene como esa actividad de fuera, tiene la actividad en el jardín de la casa. Estas rupturas que se crean, de hecho, también deben recordar esa escena que va como a rojo, que pareciera como una sensación térmica de calor y Sí, también de sí. alguna forma te va llevando al horror, y luego están estas escenas oníricas, rompen un poco con ese cuento. Si bien tiene ese carácter de cuento, cuida mucho digamos, el horror de lo que está ocurriendo al lado. A mí me llevó mucho a recordar también a Susan Sontag con un trabajo que tiene, que es Ante el dolor de los demás, que es un Sí. poco, digamos, el tema ético y hasta qué punto una imagen puede, digamos, perturbar al espectador y desde el punto de vista del que lo toma y que lo refleja. Pues de hecho es muy interesante esa historia allí, como también es muy interesante el tema Hannah Arendt, que creo que valdría la pena también mencionar, sobre el Mm, tema de la banalidad del mal, que Sí. también, digamos, de alguna forma se ha vinculado a la película, aunque yo creo que la película va mucho más allá de eso. Pero ya hay algo a mí que también, digamos, me pareció muy notable de la película, porque la película entra al campo de concentración solamente en esta escena onírica, que es la escena de la chica que va y va entregando las manzanas, es decir, como esta especie de sueño,
Y luego entra ya casi al final, entiendo que es un spoiler, pero bien, como bien comentaba Nelson, suponemos que ya quien Sí. está escuchando esta conversación habrá visto la película, nos la muestra también desde una actividad cotidiana, que es la limpieza. El personal de limpieza que va Mm. limpiando los pasillos del campo de concentración de Auschwitz y vamos viendo estas vitrinas. Entonces, para mí, digamos, la mayor parte de la película, el horror está a un muro de separación, está del otro lado de la pared, que de hecho Hedwig dice en un determinado momento, bueno, esto ya se va a cubrir de vegetación y se va a disimular un poco y no, o sea, no me importa mucho lo que está pasando allá. Y por otro lado, claro, lo estamos viendo a 80 años de distancia. Es decir, esta señora que va limpiando y vamos viendo estas vitrinas donde están acumuladas, creo que en una parte están acumulados zapatos, en otra Sí, objetos personales de cada maletas. uno de ellos. Entonces, claro, eso es fantástico, porque de alguna manera toda esa terrible historia la estamos viendo desde la distancia, sabemos que está allí, que está detrás del muro o que está en años de separación, digamos, ya el momento en que se hace presente, en además una escena muy bien resuelta que es la escena de él cuando está como bajando la escalera, porque hay una especie allí como de laberinto donde él pareciera dudar, vomita un poco y está mirando que pareciera mirar ese pasillo del campo. Entonces también es como muy interesante ese punto de vista, digamos, y cómo lo aporta al espectador que está viendo la película. Muy importante lo que has señalado respecto al aseo, Mm. porque es una escena, la escena con que cierra la película, que no está trabajando con un desenlace, sino trabajando con una transformación. El militar, el comandante del campo, que ha perdido a su familia, se ha separado de ellos, digamos, por seguir trabajando con esta misión, está en el momento en que el Tercer Reich está hundiéndose. Entonces, si uno saca cuentas muy rápidas, digamos, te das cuenta que alude a ello, e irrumpe un aseo, pero que si la ven de nuevo, con cuidado, ese aseo es contemporáneo, Mm. son máquinas contemporáneas, Sí, son más máquinas del Museo de Auschwitz. Y hay un instante que es una narrativamente muy inquietante en que el comandante está mirando su futuro. Ujú. Cuando él se aparte del museo de Auschwitz, que es asiado, lo cual también nos perturba enormemente, asiado esta enorme cantidad de zapatos, de maletas, de ropa, que está iluminada en vitrinas que no corresponden a la estética de el campo de concentración o de la casa de la familia Hirsch del comienzo de la película, ¿no? El horror también ahí se ha banalizado, se ha convertido en museo, se ha Mm. convertido en una memoria acumulada. Y mira el comandante que acaba de vomitar, viene a las náuseas, ¿no? Me recuerda a esta película tan brillante sobre los torturadores de Oppenheimer, no sé si te acuerdas Mm. tú, en que el torturador contaba cómo torturaban y habían vencido en Indochina y finalmente cómo eso termina con un ataque de vómitos, digamos, por su propia experiencia. Había una, bueno, una crítica que estuve leyendo que decía que esta escena grabada en negativo también podía de alguna manera representar, porque sí, bueno, es interesante, como que si fuese una especie Mm, de imagen onírica, ¿no? Como una sí. cuestión que aparece distinta, ¿no? Que rompe de alguna manera, bueno, la estética, la presentación de lo que veníamos viendo, ¿no? Hasta ese minuto, pero decían que podía también representar como una especie de antítesis de lo que sucede justamente en el día, ¿no? Como que en el día Mm, ocurre el horror, todo lo que sabemos, y de noche aparecen como que destellos de luz, como destellos de bondad. Y bueno, yo no sé si es que es crítico, tenía como que una mirada un poquito como mm, esperanzadora, ¿no? Que decía, bueno, como a pesar de que pueda haber tanto mal, a pesar de todo eso, igual algo de bondad puede aparecer, ¿no? Que bueno, que lo veíamos allí como en esos pequeños instantes, ¿no? En esos pequeños destellos que claro, que efectivamente me resultó tremendo, bueno, después cuando descubrí que efectivamente sucedió, ¿no? No sé mm. cómo piensan esto o cómo les llega esta idea que trae este crítico. totalmente cierta, porque de hecho, claro, la ayuda viene del personal de servicio de la casa. Si uno lee un poco la historia, porque la verdad a mí, bueno, la película, más allá de lo que estamos conversando,
digamos, me despertó mucho interés sobre la historia del propio Hoss, la historia de Mm. su esposa, de Hedwig, Sí. que es absolutamente para también, digamos, para reflexionar mucho sobre ella. De hecho, por un lado se dice que, bueno, ellos fueron de los pocos que vivían al lado del campo de concentración. Por lo general, los jefes de campos de concentración vivían en la ciudad, no se iban al campo. Entonces, claro, aquí obedece a un idilio de familia alemana perfecta, de raza superior. De hecho, ella se lo dice a él en un determinado momento. Recuérdate cuando él le dice que se tienen que ir, que tienen que dejar aquello, ella se niega totalmente. Ella dice, no, mi Mm. responsabilidad es criar a mis 5 hijos, a mis hijos, criarlos acá. Este es el espacio que nosotros siempre soñamos, una casa en el campo, con un río, con un jardín, con comodidades, y yo no voy a abandonar esto, a pesar de que está en el lugar en el que está. De hecho, ella le dice, bueno, si tú te tienes que ir, tienes que cumplir tu trabajo, hazlo. Porque también me parece aquí que metafóricamente el título de la película es muy importante, porque la zona de Mm. interés, por un lado, era el nombre que se le daba a lo que era, digamos, el campo de concentración y sus alrededores. Pero por otro lado, perfectamente lo podemos intuir en que para Hedwig su zona de interés es la casa, es la familia, es ese entorno, no le importa lo Mm. que está ocurriendo por fuera. Y para el caso de Hoss, más terrible aún, es, bueno, planificar cómo va a aniquilar a todas estas personas que va a tener, cómo, que ahí lo vemos cuando está viendo los planos, cómo va a ser el tema de la cámara de gas, cómo lo va a implementar. Esa es su obsesión. A él no le importa la verdad vivir allí o no vivir allí, mientras él pueda cumplir con su labor. De hecho, hay una autobiografía de Hess que es, bueno, absolutamente perturbadora, porque, bueno, él fue firme creyente del nacionalsocialismo nazi, no fue un tema de alguien que por accidente tuvo que, de alguna forma, cumplir con un trabajo y seguir adelante. Por eso, para mí, el tema de la banalidad del mal aquí está presente, lógicamente, porque, claro, no hay un tema de falta de valores, de ética, de todo. O sea, yo hago mi trabajo, no me importa, bueno, estoy matando gente, voy por encima de ello. Pero también hay otros aspectos aquí involucrados. De hecho, casualmente estos días he estado viendo La Soga. La Soga es una película de Alfred Hitchcock, que Mm. yo no sé si recuerdan la historia de estos dos chicos Mm. que deciden, Sí. porque bueno, ellos se creen socialmente superiores, se creen muy inteligentes, deciden planificar el crimen perfecto. Y es muy interesante porque, claro, este pensamiento viene vinculado con Nietzsche y con el tema del ser Mm. superior, que fue muy vinculado también con el nazismo, o sea, el ser que estaba más allá del bien y del mal y que de alguna manera, bueno, la raza humana hay unos seres superiores y hay unos seres inferiores, lo cual lógicamente es terrible y es muy duro. Pero claro, él obedece más a ese tipo de conceptos de sentirse que él está en otro nivel, que él es una persona, digamos, afortunada. De hecho, también es muy curioso porque Auschwitz entiendo que es quizás el único campo de concentración, uno de los pocos, que quedó, digamos, de alguna manera en sus condiciones más regulares de operación, porque él todavía pensaba que no iba, o sea, que el régimen nazi no iba a caer, que él iba a Ujú. seguir allí. Mm. Él estaba planificando que iba a matar a unos húngaros que iban a venir en tren y cómo lo iba a hacer y cómo lo iba a resolver. De hecho, también es muy curioso porque, claro, a él lo detienen, pero luego lo sueltan porque no, tienen dudas si es él o no es él. Y finalmente quien lo acusa y lo entrega es la esposa, porque Mm. la Mm. retienen a ella y junto a sus hijos y le dicen, si tú no nos dices dónde está tu esposo, te vas para Siberia. Y ella lo acusa 3 días después. Hoss es detenido y es juzgado creo que en Nuremberg originalmente y luego lo envían a Mm. Polonia, donde Sí. finalmente es ahorcado pocos años después. Ujú. Pero en el fin, lo interesante es que toda esta información se sumerge. Uno va a ella o ya la tiene, pero Así es. la convivencia con eso es lo que nos aterra. Para mí una de las escenas más notables es la escena con los ingenieros. Es una escena bastante temprana en la película, Sí. cuando los ingenieros van a explicarle al comandante Hoss que cómo van a funcionar los trenes y las máquinas y los hornos. Y una conversación de ingenieros, del tema de la eficacia, del rendimiento, de poder ver cómo era el tema de costo-beneficio, y con una tranquilidad enorme. O sea, uno dice qué tipo más fantástico para llevarlos de gerente a cualquier empresa contemporánea, digamos. Ujú. Es una escena muy perturbadora porque no hay mención al mal ni al bien, sino a las ideas. Y luego viene otra escena que recordarán los que vieron la película y si no se van a encontrar con ella, cuando llega la madre
Ah, de la sí, mujer de de Hess. Hedwig. sí, esa Y, parte es y hace buenísima. Mm, su par de mm, comentarios sobre, bueno, los judíos, tú sabes lo que han dicho de ellos. ujú. Y la madre de noche siente los hornos. Y al otro día desaparece, abandona No la casa que soporta. ha alabado en su primera visita en el día. Pero Mm, de noche, cuando se contacta con el trabajo de los hornos, que está aludido en la escena de los ingenieros, ujú. la suegra desaparece y no sabemos qué pasa ahí, digamos. O sea, suponemos que el horror no fue capaz de contenerlo, a pesar Absolutamente. de en un par de frases decir las consignas del nacionalsocialismo sobre los judíos, los comunistas, etcétera. Una situación de horror que está apenas una brizna y convivir con esa brizna. Yo tengo muchas ganas de verlo por la película una vez más Mm, para medir el tema del sonido y de las imágenes que son ya más inequívocamente de campo. O sea, mm. cuando le echan ceniza al lado del muro, los disparos que tú decías que hay prácticamente no los hay, y luego un país como el mío que ha vivido dictaduras y disparos, digamos, ha escuchado los helicópteros, los disparos como un signo de cotidianidad y teniendo que sobrevivir, o sea, vivir tranquilamente como que eso no está pasando. Qué fuerte. Es muy fuerte y tremendo también cuando la hija se entera que la madre se va, porque la madre dejó una Sí, nota y ella se sí, muestra como indiferente a la nota y creo que hasta la quema, no sé si recuerdan bien. Como que, la quema, sí. Que nuevo está el tema de qué quema, quien quema todo se quema en esa casa, digamos, mm, de los hornos. Y se ha hecho referencia a los juegos de los niños. Bueno, eh, el cuento de hadas que le está leyendo, digamos, ya es terrible, pero además está este niño que está jugando con dientes, mm, que está jugando con dientes de oro, que es muy pequeño. Hay un pequeño comentario del menor a su hermano, ¿qué está haciendo en la noche? Está jugando con los dientes de oro. Y luego, bueno, esto que es muy cinematográfico, que es el uso de la película en negativo, para mm, contarnos lo que estaría sucediendo en otra percepción, ¿no? Después del Hansel y Gretel narrado. Cuando se separa la pareja, o sea, deciden que se va a separar ujú, porque ya va a partir y optan por las comodidades del campo, porque es un campo todo incluido, digamos, más o menos, la casa ideal, idílica, como decía. Entonces, este idilio alemán, que en el fondo es el idilio de todo sueño pequeño burgués, o sea, estamos dispuestos a convivir con el mal mientras no nos saquen la piscina, ¿me entiendes? Hay algo ahí que es actual, no solo es el holocausto, digamos, está en esto que está la banalidad del mal y, y en este convivir, yo creo que hay que recorrer la película para que veamos que eso nos pertenece a nosotros, digamos. Nosotros pudimos haber sido o Hess o la mujer de Hess, pero ahí Hess tiene un amante, pero un Ujú. amante sin el rubro de amante. Hay una insinuación, una relación sexual que le queda claro que ahí no hay amor, ni hay violación, hay sometimiento solamente, hay un abuso por sometimiento, una cosa muy fría, la experiencia idílica queda como para la portada del libro de cuentos nada más, pero que no está conviviendo siquiera Hess con algo que se parezca a la familia con que empieza la película. Hess pierde su familia, por eso este vómito final, cuando mm. mira el aseo de la historia. Como complemento de esa escena que efectivamente Marco comentaba muy bien, la escena con la chica, de hecho si vemos, él está atendiendo una llamada o está atendiendo algo de trabajo, ella entra, lanza la cartera, de hecho ella la tira y la cartera cae al piso y se suelta el cabello, que lógicamente, claro, hay un tema allí de una cierta sensualidad que ya, y la forma en que ella también se mueve, abre sus piernas.
Ahora, esa escena da pie también a otra cosa que me llamó mucho la atención de la película, que es el uso o la filmación en pasillos y corredores. Mm. Porque no sé si Sí, recuerdan, después de esa escena, él recorre como una especie de túnel, porque claro, se ve que es un sí, túnel, digamos, construido simplemente como una manera de escape, lógicamente, ciertamente una vía de comunicación, quizás va del campo a la casa y de hecho él llega a un sitio donde se lava sus partes íntimas como para, digamos, de alguna manera cerrar ese capítulo con esa historia. Pero esa filmación de los pasillos está como muy frecuente, porque de hecho si recordamos, en las escenas de la casa, bueno, hay un momento además que es típico que cuando él va apagando las luces, él va apagando las luces y lo vamos sí, siguiendo, y es pasillo tal, pasillo acá, pasillo allá, está el pasillo que une como el área social, el pasillo de las habitaciones, que para mí también, digamos, representa un poco, a ver, como una cierta estructura mental de vasos comunicantes un poco laberíntica por momentos que se contrapone a todos esos espacios exteriores que por un momento lucen paradisíacos, pero también recordemos que también es terrible esa escena cuando él está en el río con los niños que Mm. fueron con la canoa y él se está lavando en el río, que el río además luce muy transparente, muy bello, y él toma algo del fondo del río que para mí es un hueso o algo como que es cuando claro, él decide, lo tira y sale y agarra a los niños, se los lleva a la casa y empieza como que vamos a limpiarnos y a quitarnos esto, más allá de lo que también en el fondo ellos representan, ¿no? O sea, simplemente como una cosa física de que me voy a limpiar esto, pero bueno, la mancha está mucho, mucho más allá. Yo no quería dejar de mencionar además otra cosa, y tú lo mencionaste al principio, Nelson, esto está basado en una novela de Martin Amis, una novela que se publicó en el año 2014. Mm. Pero de hecho, yo después también por curiosidad me fui a la novela y la novela comparte el título, comparte los personajes y comparte el sí, concepto de la historia, pero es una historia totalmente distinta. Porque es la Mm. exacto. historia de un oficial que llega al campo de concentración y se enamora de la esposa del comandante. Esto, claro, empieza una relación de celos, de pasiones, que en su momento fue muy criticada, y eso sí lo recuerdo por la manera en que, claro, Amis, un gran escritor británico, de hecho esta fue su novela número 14, abordaba el tema desde una historia de pasiones, amores que tenían que ver unos personajes que eran históricamente terribles. Y cuando Jonathan Glazer decide hacer la versión cinematográfica de la película, el propio Martin Amis participa en el guión y cambian, o sea, mantienen el concepto de la película, que es narrar esta historia desde una historia cotidiana, pero no desde el punto de vista de, digamos, de esta relación amorosa, sino de la vida común y corriente de, bueno, una familia alemana, como bien ya hemos hablado de alguna manera y hemos Mm. podido ver en la película. Sí, y yo creo que es muy interesante lo que apuntan, ¿no? La comparación con la novela. Pero me hace más sentido al escucharte esto de que cada vez que la repaso la película, siento que es engañosamente una película sobre el holocausto y más bien una película sobre el sueño pequeño burgués que todos tenemos, digamos, de esa casa con jardines, con piscina, con familia perfecta, y que qué parte nuestra está dispuesta, por eso el recuerdo de Terror y Miseria del Tercer Reich de Brecht, qué parte nuestra está dispuesta quizás a entregar la mirada de verdadera piedad y preocupación a cambio de una piscina. Auschwitz parecía tener al lado un centro de diversiones familiar, digamos. Claro, pero como que echar la mirada a un lado justamente como para poder sostener ese sueño, ¿no? Sí. Pero que en el fondo, porque claro, si miras, te haces de alguna manera testigo y si te haces testigo te comprometes, ¿no? Te hace responsable Mm, también en algún punto. Entonces esto de mirar hacia un lado o hacerte un poco el indiferente tiene un poco que ver con eso, ¿no? Guarda un poco de relación con lo que estábamos hablando con lo de la política de la desmentida, ¿no? Y esta cosa como sí. fría justamente como para de alguna manera hacerse a un lado y no hacerse responsable. Les quería preguntar algo relacionado con la psicología del color. ¿Cómo piensan un poco el uso de los colores por parte del director, ¿no? Estos tonos grises, verdes y que conviven de alguna manera, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Tú lo estás diciendo, ¿no? Cuando dices colores verdes, grises, estás dando los colores del uniforme alemán, el uniforme nazi, digamos, y que está decorando pues, casi todo. Es muy interesante esa observación, porque la paleta de color que usa el director, digamos, es una paleta neutra,
que si no se asomaran tanto las casetas de Auschwitz, a lo mejor, y no metieran ruido de vez en cuando, a lo mejor también estamos nosotros en la piscina. Mm. Sí, y aquí hay un tema particular también, y qué bueno que lo toques, Nelson, porque bueno, el director de fotografía de la película es Lucas Sal. Lucas Sal es un director de fotografía polaco. De hecho, quizás uno no lo recuerde, pero bueno, él fue el director de fotografía de dos películas extraordinarias como lo son Ida y Cold War, que son dos películas polacas dirigidas por Paweł Pawlikowski. Que no sé si Maravilloso. recuerdan, Ida son dos películas en blanco y negro. Ida es aquella historia de esta chica que es novicia, que va a tomar sus votos para ser monja y le dice, mira, tú eres de una familia judía y piénsatelo bien antes de ir a conocer a tu tía y bueno, ya a partir de allí tomas la decisión. Tiene una fotografía como muy expresiva. Y lo que me llamó la atención, porque claro, en este caso es totalmente, a ver, hay un tratamiento fotográfico a nivel de imagen totalmente opuesto, porque de hecho vemos al principio el brillo del día, o sea, vemos una cosa del agua, o sea, la belleza de la naturaleza. Y luego, de alguna manera, claro, eso se contrapone contra estos, bueno, los colores más sobrios de la casa. De hecho, también, si nos damos cuenta, la casa no tiene cuadros, prácticamente son paredes pintadas de gris, esto como muy sobrio, algún pequeño detalle, pero poco más. Y entonces, claro, se unen estos elementos en el que, digamos, la fotografía es intervenida, entiendo que con, digamos, una fotografía térmica, lo que genera esa calidad de negativo en esas escenas como muy oníricas, pero el resto sigue siendo una fotografía muy pulcra. De hecho, parecieran como, bueno, pequeñas postales de vida cotidiana de una familia común y corriente que, como hemos venido hablando y como bien Marco señalaba, está cumpliendo su sueño pequeño burgués de tener una casa, un jardín y tener, digamos, esa vida tranquila y apacible por encima de cualquier amenaza o cualquier situación Mm. que pueda perjudicarle, que pueda afectarla. Quizás volviendo un poco a una de las cosas que mencionaba José al principio, ¿no? Y que con que la película te va mostrando un poco la cosa cotidiana y que llega a resultar un poco hasta aburrida, decías, utilizaste esta palabra, ¿no? Que llega a ser como Sí, un poquito aburrida. Bueno, había un crítico justamente que decía que, bueno, que todo se vuelve muy monótono, como muy repetitivo, ¿no? Y él relacionó esto repetitivo como con cierto automatismo, como que el automatismo que sucedía afuera, esta cuestión mecánica, ¿no? Y repetitiva, que efectivamente, bueno, y en serie, de alguna manera también sucedía adentro. Entonces, no sé cómo lo podríamos pensar, esta cosa repetitiva y su relación con el tedio, con el aburrimiento, con el asco existencial. a mí la verdad lo que yo asumo es que le da más contundencia al relato, porque para mí resultó una de las películas más perturbadoras que yo he visto en mi vida. Y la perturbación viene por la colección de estos pequeños detalles que van ocurriendo. O sea, hay una historia, digamos, central, que es la historia que ocurre, la historia de esta familia que está en esta casa, que el señor está haciendo esto y lo otro. Pero ese tema de que, claro, cuando comienza el tema de la ropa y los abrigos, y claro, uno comienza a presumir algo, ya dice, bueno, este abrigo tiene el forro roto. Entonces ya, claro, ya uno comienza a suponer que, bueno, esto viene de otro lugar. Y entonces este tema que están en el agua, que recoge algo que pareciera un resto, un hueso, el tema de las cenizas, todo eso te va generando como persona una perturbación terrible, porque bueno, porque vas intuyendo ese horror sin mostrártelo de forma directa. De hecho, a mí me parece notable que haya cambiado esa historia, digamos, de un triángulo pasional, porque creo que eso le hubiera dado como una emoción distinta a la que logra el realizador contando una historia de una familia que, bueno, que el hombre está obsesionado por el trabajo, la mujer está obsesionada por la casa, pero están al lado de un campo de concentración y estos pequeños detalles son los que te van generando, digamos, toda esta atmósfera tan particular, apoyada, por supuesto, en toda la banda sonora, la música de la película y la fotografía, que son elementos que contribuyen sin duda alguna al discurso cinematográfico, que el director sabe muy bien orquestar y llevar adelante. O sea, pero relacionándolo un poco con lo que decía esto que estás diciendo, José, quizás, no Sí, sé, a ver qué opina Marco, ¿no? Pero como a ver si de pronto eso repetitivo, eso mecánico, también guarda relación justamente con la cosa como que defensiva, porque estaba pensando también en lo importante que era para esta madre mantener ocupados a los niños en alguna actividad, porque si no se mantenían ocupados, podían de pronto registrar algo de lo que pasaba del otro lado. Y si registran algo de lo que está pasando al otro lado, efectivamente caemos un poco como que en el terror, en la angustia. Entonces estaba pensando un poquito que la cosa rutinaria, mecánica y repetitiva de alguna manera guarda relación con una cosa como que defensiva y obviamente el costo de eso es el aburrimiento de alguna manera, ¿no?
porque efectivamente como quitándole un poco de sorpresa, ¿no? O estimulación un poco al diario vivir, pero es una cosa como medio artificial o forzada, no sé cómo lo ves tú, Marco. Yo siento que el cotidiano como territorio terrible, es lo interesante de esta película. Justamente no toma la historia pasional de Martin Amis, toma el conflicto único, el que esa familia no va a poder vivir juntos porque él trabaja matando gente, trabaja quemando gente. O sea, esto, si lo elaboras, pues es el argumento de cuántos thrillers, películas de gángster, etcétera, pero aquí está llevado a una cotidianidad extrema, digamos. Ese muro, esto que tú señalabas, ¿no? Ese muro Auschwitz, el único campo de exterminio que tenía ciudad al lado, digamos, y que se mantiene hasta ahora en pie, o sea, el gran museo del Holocausto. Entonces, el reducir el conflicto a la sensación de que hay algo terrible que no estás pudiendo ver, esto dice la conciencia del niño, ¿no? Yo como niño juego acá, pero quizás mis juegos, el blanco y negro de Hansel y Gretel, etcétera, me, me, me perturba porque no está pasando más que en un nivel como de los ingenieros, hay una construcción, podría ser en la escena de los ingenieros podría ser un curso para coaching, ¿entiendes? O sea, no, ¿cómo se es eficiente? Mm, Entonces no hay, el único conflicto está en Hoss y los pasillos, la escena cuando se separa de su mujer, se separa porque va a tener que seguir trabajando para el Reich, eh, y su mujer no prefiere el bienestar sin sexo y al sexo aparece por otro lado, y viene esto que recordaba tan bien, digamos, la cosa arquitectónica, ¿no? Que no es menor. O sea, esos pasillos son perturbadores, digamos, esas luces que Ujú. se están apagando permanentemente es un ritual que inquieta. O sea, ¿por qué? Y esto de lavarse, no lavarse solamente porque ha terminado el sexo, podría ser lavado en unos cuantos baños, hay un ritual de pureza. O sea, ujú, recordemos la raza pura, ¿no? Pero, y esto es lo que a mí me perturbaba del film, de ver lo contemporáneo mm. de esta película, digamos. O sea, no aparecen escenas de grupos judíos en sus rituales, digamos, o sea, aparece el mundo alemán, las reuniones, las reuniones donde convocan a todos los comandantes cuando está con señales mínimas, acercándose al final del Tercer Reich, y se va a discutir cómo están trabajando los campos de exterminio. Es una reunión que podría estar en Succession, ¿entiendes? O Mm. sea, es una reunión de ejecutivos, son ejecutivos, y grandes ejecutivos, y poderosos y eficaces. Y eso es el horror. ¿Por qué esta película hacerla hoy? Porque hay algo hoy que nos parecemos. No sabemos a quién estamos metiendo en el campo de concentración, pero y cómo es el campo de concentración, qué estamos terminando, qué queremos que no se vea, Mm. cómo queremos que crezcan nuestros niños, cuál es nuestro ideal de familia. Claro, que no se vea, pero que igual algo aparece, porque aunque sea un humo, algo va a aparecer siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir acercándonos al cierre de esta conversación, de este encuentro, y quizá preguntarles, bueno, si quisieran compartir sus últimas impresiones del film, quizás pensando en los oyentes, yo no sé si a modo de un mensaje o de las últimas reflexiones que les surgen a partir de esta película. Sí, hay una escena que yo también no quería dejar de mencionar, que yo creo que también describe mucho la naturaleza de Rudolf Hoss, que si recuerdan es la escena después de esa reunión al final, cuando están en la celebración, ya casi hacia la última parte de la película, cuando él la llama para contarle que, bueno, que ha sido alabado en su trabajo y, digamos, para compartir con ella Ujú. los méritos que se le reconocen como profesional. Ella le dice, bueno, tú sabes que yo estoy aquí a punto de irme a dormir, o sea, no me interesa la verdad mucho, Qué quiero, horror. quiero descansar.
Y claro, y él Mm, le dice, bueno, yo estoy aquí además viendo cómo puedo gasificar a esta gente que está acá, pero la altura es un poco alta. Y bueno, terminan siendo alemanes. Entonces, claro, este hombre, yo estoy seguro que hubiera estado en otro lado y hubiera tocado tener que acabar con la vida de esas personas, lo hubiera hecho. Hay una naturaleza allí del mal en él mm, que es totalmente terrible y perturbadora, que habla mucho de la película. También sobre lo que se comentaba antes, yo creo que la película es absolutamente contemporánea, más allá de narrar una historia que, bueno, ya ha sido vista desde muchísimos puntos de vista, que tiene la originalidad de tocarla desde un punto de vista distinto, pero no sé, podemos ver que la casa a lo mejor es Europa y lo que está ocurriendo detrás de, no sé, hacia Rusia, el conflicto con Ucrania, es algo que está atrás y no lo sabemos muy bien y nos sí, podemos hacer un poco la vista loca y tratar de seguir en nuestras cotidianidades o en nuestra propia América Latina, en el caso de Venezuela o en el caso de cualquier otro Mm. país. O sea, claro. hacer un analogismo con esa historia es absolutamente pertinente y efectivo. O sea, no es una cosa que solamente la podemos ver bajo el punto de vista de ese hecho histórico, sino que la podemos traspolar y llevarla y analizarla en distintas situaciones, como muy bien pueden estar ocurriendo hoy en día. Tremendo, dijiste esto y cuando dijiste lo del vecino, bueno, Sí. escuchándote, por supuesto, me vino esa referencia, ¿no? De lo que está pasando con Venezuela y bueno, en tantas cosas que son tan complejas, ¿no? Pero bueno, y que vemos humo por distintas partes, ¿no? Que somos estos venezolanos moviéndonos por todos los lugares, ¿no? Mm. De Latinoamérica. Bueno, escucharte a ti, Marco. No, estaba dando una vuelta a eso, ¿no? No es una película sobre el holocausto, es una película sobre la sociedad, cómo, cómo sacrificamos los principios, el bien, la consideración, de pronto por lo ideológico puede ser o por un bienestar. En la película hay un acento sobre el bienestar y en lo que se debe hacer, la tarea cumplida. Es la historia de un funcionario notable. Es un homenaje a Hoss. Por eso el que termine vomitando, él me retrotrae a otros documentales sobre el Mm, mal. mm. Bueno, muchísimas gracias a los dos por participar de este ciclo de Cine de la Palabra y el Vínculo. De verdad fue un agrado, un gusto escucharlos. Y bueno, no sé si quisieran decir las últimas palabras antes de despedirnos. Hay que verla de nuevo Hay que verla de nuevo. Yo también pienso lo y mismo. escucharla atentamente. ¿Ah? Esa para mí también es mi mayor recomendación. Si ya la vieron, que ojalá la hayan visto antes de oírnos acá en este cruce de ideas, de comentarios, de apreciaciones, vuélvanla a ver. Yo creo que además es una gran película para mí, de las más importantes del año, por no decir la más Sí, importante. Porque sí. bueno, y además también, claro, Oppenheimer fue la otra gran ganadora, pero también la película tiene muchos vasos comunicantes con Oppenheimer también, el Mm, tema de la bomba atómica, el tema de la mm. cantidad de muertes que ocasionó, que del cual no vamos a hablar ahora, pero siento que hay mucho elemento y, digamos, mucho trasfondo que se puede sacar y con una lectura adicional. De hecho, por lo general uno siempre recomienda que una película para poder tener una mirada objetiva hay que verla al menos 3 veces. La primera vez Mm. como desde el asombro, el descubrimiento, la segunda vez tratando de hilar algunos detalles y la tercera vez es la que te puede dar la percepción más objetiva de la historia en base a lo que ya uno de alguna forma ha venido, bueno, drenando y acumulando sobre ella. Así Así es. que, Marco, un placer haber compartido contigo, Nelson, agradecido por Sí. la invitación, la verdad que ha sido un gran gusto hablar y hablar de buen cine, como lo es esta película. Y encantado de compartir, digamos. Es una película no sobre los otros, es una película sobre nosotros mismos. Digamos. Mm. Nosotros somos esos, los del jardín. Bien, bueno, ¿qué más añadir? Muchísimas gracias a los dos por participar y muchísimas gracias también a las personas que nos están escuchando del otro lado de la pantalla. La zona de interés, por cierto, la pueden ver en Prime, está disponible allí. Sí. Semana que viene nos vamos a ver en el último episodio del ciclo de cine de la palabra y el vínculo. Vamos a compartir impresiones de la película Rustin con el psicoanalista Tami Ayush. Así que muy atentos. Rustin, por cierto, la pueden ver en Netflix. Nos estamos viendo y que tengan buen fin de semana. Chao. Encantado.
Yo soy Nelson Ruiz y te invito a disfrutar de la 4ª temporada de La Palabra y el Vínculo, disponible en YouTube y Spotify. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.